Pero ¿por qué te interesaste en esto? Cuéntanos un poquito la historia de tu emprendimiento que se llama Incosono, ¿no es cierto? ¿Por qué elegiste Sí, un emprendimiento basado en el uso del ozono? Y además, ¿qué cosa es y cuáles son los usos y propiedades benéficas que tiene el ozono? Cuéntanos un poquito, Nicolás. bueno, el ozono efectivamente, todos hemos escuchado del ozono pues en el colegio alguna vez por la capa de ozono, ¿no? Y Sí, es pues. algo muy curioso porque yo recuerdo hace años cuando visitaba empresas y hablaba pues con ingenieros de alimentos, otros profesionales o personas que no eran de repente de esas profesiones, pero lo primero que se acordaban era de eso, ¿no? Ah, sí, de la capa de ozono, ¿no? Porque todos habían escuchado esto en el colegio, ¿no? Y, Sí, pues. y bueno, yo me interesé por el ozono porque mi papá es asmático y él tenía un médico extranjero que, bueno, lo atendía a veces aquí en Perú y le recomendó usar una maquinita que en ese entonces para mí era muy nueva y para mi papá que se llamaba generador de ozono, ¿no? Y le decía, antes de ir a dormir vas a poner la máquina de ozono en tu cuarto una media hora, esperas unas 2 horas y vas a descansar, ¿no? O abres las ventanas, que ventile un poquito y descansas. Y lo empezó a usar y pues nosotros vimos que le ayudaba, ¿no? Obviamente no curaba el asma, no cura el asma, pero lo que hacía era reducirle las crisis asmáticas, ¿no? La sensación de tos, la sensación de flema, la sensación de que le picaba la garganta o cosas así, ¿no? Y bueno, me dio por curiosidad investigar qué era esta máquina generador de ozono y qué era el ozono, pues, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvimos averiguando, leyendo, preguntando, investigando y pues conocimos así al desinfectante pues ecológico más poderoso del mundo, pues, ¿no? Nace del oxígeno, desinfecta, desodoriza y regresa a ser oxígeno. Ahora, en un momento mencionaste por qué se controlaban los niveles de ozono en el ambiente, ¿no? Y Ujú. esto es porque se genera ozono también por la contaminación ambiental. Hay una reacción con los rayos del sol, se genera de forma natural. El ozono se genera de forma natural, obviamente está en la capa de ozono. También se genera cuando hay tormentas eléctricas, ¿no? Los rayos eléctricos en las tormentas eléctricas, esta carga de electricidad hace cambiar la molécula de oxígeno de O2 a O3, ¿no? El O3, el ozono, tiene una vida media corta y cuando hay contaminación en el medio ambiente por las fábricas, por los carros, por diversos motivos, los rayos del sol hacen esta reacción de forma natural. Entonces ahí es peligroso y hay que controlarlo porque nadie lo puede regular, nadie puede hacer que se encienda, que se apague, como en las aplicaciones industriales o domésticas, ¿no? Entonces, todo en exceso, pues, hace daño, ¿no? Para el ser humano todo es veneno, ¿no? La única diferencia es la dosis entre lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda, ¿no? Eh, Efectivamente. Me voy a ayudar con el PPT y me ayudas un poquito con el tiempo, si es Sí, que por favor. Sí, cuéntanos sobre este tema de los efectos, de otros efectos benéficos que tiene. Tú has mencionado lo agrícola. se puede ver el PPT ya. A ver, todavía no se ve la... Ahora sí. Ahora Ok, amplía la lámina a toda la bueno, pantalla. bueno, vamos a ampliarlo. Sí. Ok, vamos a empezar por aquí. Nosotros en Incaozono lo que hacemos es fabricar e implementar sistemas de ozono, ¿no? Los sistemas de ozono atienden diversas industrias, pero aquí en el Perú, digamos, los cuatro problemas que más solemos resolver son los relacionados a sanidad vegetal en agricultura, que es básicamente utilizar el agua ozonizada. El ozono la convierte en un desinfectante ecológico de corta duración, la cual se usa para cuidar a las plantas de enfermedades de hongos, virus, bacterias, algunos ácaros y nemátodos, ¿no? Se puede aplicar foliar o radicular, por ahí voy a explicarles un poquito más. Lo otro es el packing y el procesamiento de alimentos, que es en realidad la aplicación, una de las aplicaciones más viejas del ozono, ¿no? Sobre todo en países del primer mundo. Básicamente se usa el ozono para desinfectar alimentos en seco o de forma o con el agua, utilizando un proceso de lavado y desinfección como lo del banano en Sullana, algo similar. Y para conservarlos en cámaras de frío. Esto también ya tiene regulación internacional como de la FDA ya desde el 2011, me parece, en adelante, ¿no? Y lo que se ha puesto más de moda en este momento por el tema de la pandemia es la purificación de ambientes cerrados, ¿no? El ozono, su principal propiedad es que es un desinfectante de amplio espectro, ¿no?
y no se conoce un patógeno que resista ozono, ¿no? La diferencia que hay es que algunos mueren al segundo, otros mueren a los 10 minutos, otros pueden morir a la hora, dependiendo si la aplicación es aire o en agua, ¿no? Entonces, lo que se hace es poner ozono en ambientes cerrados como, por ejemplo, casinos, restaurantes, para desinfectar vehículos, buses, almacenes, archivos de papeles y otra serie de cosas, ¿no? Ahí alrededor de esto hay estudios en Japón donde exponen el COVID al ozono y pueden comprobar que después de inocularlo en células vivas, la inactivación del virus se da en un promedio de 90% y puede llegarse a dar a más incluso con otras dosis, ¿no? Y el tratamiento más viejo, la utilización del ozono, digamos, la utilización más vieja del ozono es el tratamiento del agua, ¿no? El agua para consumo humano, embotellada o aguas residuales, ¿no? Donde básicamente el ozono como oxidante va a eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos, ¿no? Dependiendo del objetivo que se tenga. El ozono, lo que les explicaba aquí, nace del oxígeno, recibe una descarga eléctrica, este oxígeno se convierte en ozono, una parte de este oxígeno se convierte en ozono, otro sigue siendo oxígeno, y esto, dependiendo de la aplicación, se aplica por agua, por aire, a superficies, frutas, alimentos, ¿no? Agua, lo que uno necesita en realidad, suelos agrícolas, plantas, para eliminar patógenos, ¿no? La patente más antigua de ozono es la de Nikola Tesla, ¿no? Este científico tenía una patente, patentó el primer generador de ozono. Nosotros tenemos una patente de modelo de utilidad de nuestro sistema de ozono del 2017, y bueno, ya hay regulaciones de la FDA, de la Unión Europea, del Programa Nacional de Productos Orgánicos de Estados Unidos. También hay regulaciones, ¿no?, con límites máximos recomendados, permitidos de OMS, de OCHA, de NIOSH y otra serie de cosas dependiendo de su aplicación. Disculpa la interrupción. Excelente. Sí. Tú mencionabas en la transparencia anterior este Sí. tema del uso del ozono en la desinfección de ambientes cerrados. ¿Podemos volver a la anterior? Sí, pero bueno, no importa, o a lo mejor a la posterior, pero ¿qué experiencia tienes ahora en tiempos de la pandemia de que entidades hayan hecho algún tipo de requerimiento a tu empresa para utilizar esto, digamos, para poder volver a la actividad? ¿Qué reconocimiento tiene por la entidad sanitaria peruana? Yo soy física, de modo que entiendo lo que estás diciendo, pero sin embargo siento que no se usa suficientemente, que no hay demasiada recomendación en relación a su uso, y si eso es porque no saben, porque es muy caro, o qué deberíamos hacer para difundirlo más. Sí, ya se usaba desde antes de la pandemia con otros objetivos. Antes de la pandemia el objetivo era más que nada, bueno, tener una protección adicional y mejorar el ambiente de trabajo, porque el ozono desodoriza, ¿no? Entonces, a la mayoría de personas nos gusta trabajar en ambientes que tienen olores, ¿no? Se dice que los ambientes de mayor calidad, los mejores hoteles, los mejores restaurantes son los que tienen, y cualquier negocio con ambientes cerrados, son los que tienen olores neutros, ¿no?, que son los que no causan estrés al cerebro de estar respirando un olor. Entonces, cuando llegó la pandemia cambió el objetivo, ¿no? Entidades como Cictel, algunos casinos como los del Excalibur de Trujillo, cadenas de restaurantes como el Delicaz y bueno, por ahí empresas de transporte como Entrafesa y por ahí otras más que se me olvidan, empezaron pues a ponerle más ojo al ozono y empezar a implementarlo más, ¿no? También lo hemos puesto en algunas DIRIs, las direcciones de salud regionales, algunas municipalidades y empresas privadas varias. Y sí, lo hacen más que nada porque ven que se está usando en el exterior y qué podrían apoyarse ellos aquí en el Perú, porque si nos vamos a la parte regulatoria, en el Perú hay un vacío legal en el tema del ozono, o sea, de la aplicación industrial del ozono. Lo único que vamos a encontrar por ahí es cuando se hizo el tema del cuidado de la capa de ozono, ¿no? Entonces hay regulación en el sentido de no dañar la capa de ozono, pero no hay regulación de sus usos industriales. Hay sí regulación, por ejemplo, de los límites máximos recomendados, ¿no?, que van en paralelo con la OMS,
o el reglamento de construcciones, me parece, en el Perú, también recomienda un límite, todas van en relación con lo de la OMS y la OCHA, ¿no? Pero no hay regulación en el sentido como sí la hay en Estados Unidos, por ejemplo, de declarar el ozono como un producto normalmente seguro para uso en alimentos, ¿no? Recomendado para uso en el almacenamiento, en el procesamiento de alimentos, que puede tener contacto con el alimento. Incluso el Programa Nacional de Productos Orgánicos de Estados Unidos reconoce que un producto no pierde su calidad de orgánico si se es desinfectado con ozono, ¿no? Y así, ese tipo de regulaciones no hay. También nos pasa que vamos a veces a intentar hablar con algunas entidades del Estado, ¿no? Para tratar de buscar de hacer alguna sinergia. A veces nos va bien, a veces pues también nos dicen, me estás hablando de la capa de ozono, ¿no? Entonces se entiende que hay un vacío de información ahí, entonces ahí hay una colaboración lenta ahí, pero va avanzando. Ahora, algo bueno también, Digemit, si no me equivoco, sí, Digemit tiene algunos manuales que recomienda para hacer desinfección en hospitales, en centros de salud. Desde el año pasado a finales me di con la buena sorpresa, la buena noticia de que leí ahí que en la parte final ya empezaban a poner algo, ¿no? Puedes usar ozono, aplicarlo cuando no hay personas en el ambiente, te va a servir para desinfectar y un poco más de información, porque antes en los manuales encontrabas cloro, cómo usarlo, peróxido, cómo usarlo, y por ahí mencionaban ozono, ¿no? Pero no había nada más de ni cómo lo uso, cómo lo aplico, dónde lo consigo, ni nada de eso, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Nicolás, justamente te interrumpimos cuando ibas a responder a nuestra pregunta sobre las aplicaciones del ozono en las actividades agropecuarias. ¿Cuáles son algunas de las experiencias exitosas que tú has tenido desarrollándolas con el sector agrícola, con el sector bananero, por ejemplo, vitivinícola, flores, cosas que tú nos has contado detrás de cámaras? Voy a acelerar mucho para llegar, voy a explicar esto que me estás preguntando. Sí, el ozono en la agroexportación resuelve varios problemas, pero digamos el principal es que en la agroexportación todos los años pues un pequeño agricultor o una empresa necesita aumentar la calidad y cantidad, ¿no? De acuerdo a eso están sus ingresos, su desarrollo económico, él y su familia. La solución inmediata es usar agroquímicos, ¿no? Pero esto le generan problemas a corto plazo, que es la contaminación del mismo producto que va a cosechar. Esto a su vez hace que pierda el potencial exportable, porque la tendencia en el mundo es a cada vez exigir límites más bajos, ¿no? En cuanto a agroquímicos. Por otro lado, estamos perjudicando la salud de las personas. Hay por ahí un estudio donde analizan las lechugas, el tomate que se comen en Lima y encuentran pues que hay niveles 6 veces más de lo permitido, 8 veces más, 3 veces más, ¿no? Entonces es un problema serio, ¿no? Y por otro lado, la contaminación, porque los agroquímicos a la larga generan un deterioro del suelo, del agua, los mismos envases, son peligrosos para las personas que trabajan en campo. El ozono, ¿qué es lo que hace? Al mezclarlo con el agua, se aplica por las cintas de riego por goteo o con maquinaria hasta mochilas al cultivo. Eso va a ayudar a protegerlo de enfermedades, con lo cual se abren más puertas de agroexportación. Es más barato que usar los agroquímicos. No recomendamos dejar de usar agroquímicos. Lo que proponemos es reducir su uso para complementarlo con ozono, salvo que sea un producto orgánico, ¿no? Ahí sí no se usa nada de agroquímicos. Esta es la máquina que patentamos en el 2017, de la cual, bueno, ha nacido la tecnología que usamos y la vamos mejorando, es una mejora constante, ¿no? Y de acuerdo, vamos encontrando distintas necesidades y se va mejorando. Este es un sistema de ozono en palpa. Aquí se está mezclando el agua con ozono en este tanque. A la izquierda están las máquinas generadoras de ozono que fabricamos nosotros aquí en Perú, concentradores de oxígeno, que dicho sea de paso, el Perú está muriendo gente por falta de oxígeno. Importarse una de estas máquinas que genera 60 litros por minuto cuesta pues menos de $10.000, ¿no? 8.000, 7.000 dólares, y hay por montones en el mundo, ¿no? Se podrían poner varias en un hospital y pues tienes una línea de oxígeno por lo menos provisional. Esto es en Huaral, también un sistema de ozono, un tanque de contacto donde se mezcla agua con ozono y va a la línea de riego. Estas son algunas experiencias. Se puede usar el ozono desde para desinfectar una semilla hasta para desinfectar las bandejas donde se germinan las semillas, regar las semillas, genera mayor desarrollo radicular, mejor desarrollo foliar. Esto es en uva, genera mayor oxigenación del suelo y eso favorece sobre todo a los cultivos tallosos.
En el caso de la uva aumenta la brotación, aumenta la cantidad el calibre de las hojas, el color. Esto es lechuga, bueno, por ahí hay más. Estos son aplicaciones del ozono en aire para de ayudar con la desinfección en buses, en salas de operaciones. Esto es ahorita de recién, ¿no? Esto es en Damper, donde estamos ayudando a desarrollar know-how con ellos para a mejorar la conservación del mango que exporta Perú, ¿no? En salas de cámaras de frío, bueno, y una de las desinfecciones más comunes es desinfectar colchones y cuartos, ambientes de hoteles, de casas. Bueno, estos son costos de aplicar una dosis, estos son algunos resultados donde se ve que el ozono va bajando. Por ejemplo, este es para desinfectar harina de algas, me parecen. Esto es en granadillas. Estos que vemos acá son granadillas de Oxapampa, ¿no? Estuvimos trabajando con la Asociación Villena, que participaban del programa PINIA, y estas son granadillas sin haber sido lavadas con ozono, y estas son habiendo sido lavadas con ozono. Ellos buscaban que aumentar el tiempo de vida para poder lograr exportar la granadilla a Brasil, donde, bueno, les pagaban lo mismo que acá, pero en dólares, ¿no? Entonces se pudo ver que podía llegarse hasta 15 días, ¿no? Lo que normalmente a ellos les duraba 4 días. ¿Por qué? Porque básicamente al lavarlas con ozono eliminábamos los hongos que se venían desde la chacra y que iban malogrando la granadilla mientras estaba guardada, ¿no? Esto es lo de Piura, por ejemplo, del banano orgánico. Normalmente habían pérdidas por pudrición de corona del banano, se negrea, se pudre, y genera rechazos en el comprador, ¿no? Cuando llega a Europa lo rechazan y generan pérdidas para todos los pequeños agricultores que exportan, ¿no? Junto con CEDEPAS y con los fondos de la cooperación suiza, se pudo hacer el desarrollo de un procedimiento por el cual se mejoraba la calidad del agua con ozono, y al lavar el banano ya no dejábamos restos de hongos sobre los bananos, ¿no? Ya que estos hongos que se quedaban en el banano, a la hora que viajaba en el container, pues se iban reproduciendo y la fruta, una parte de la fruta acababa así destruida, ¿no? Bueno, este es un proceso de aplicar ozono y eso es un poquito de lo que hacemos de manera rápida. Una preguntita que está haciendo un amigo del público, el amigo Yasuda, que está muy activo además haciendo preguntas muy pertinentes, por cierto. Sí. Dice, bueno, nos pregunta si ustedes tú tienes este estudio de Japón, porque señalan de que el ozono es un compuesto inestable que ayuda a corregir las cargas magnéticas del aire. Como no es un compuesto controlable de manera natural, su oxidación genera nuevos compuestos, posiblemente tóxicos, que su alcance depende de su concentración. En otras palabras, 2 personas en un mismo local, uno puede enfermarse y el otro no, tener una salud sin problemas, ¿no? Cuéntanos un poquito este tema de la inestabilidad y los efectos que puede tener. Porque en todas las cosas hay que tener, por supuesto, tú lo dijiste con este tema de las dosis, hay que tener los cuidados suficientes para el tratamiento de este tipo de gases, ¿no? Claro, exacto. Lo primero que hay que partir es que si se usa el ozono inadecuadamente, de hecho va a generar un daño a la salud, ¿no? O sea, nos va a generar incomodidades, nos va a generar tos, molestias, mareos. O sea, si yo cojo una máquina de ozono y me pongo a respirarlo, lo pongo aquí para sentirme más seguro y no está calibrado en las dosis adecuadas para que yo no exceda la concentración recomendada por OMS y por OCHA, por los tiempos que puede estar esa concentración, voy a generarme perjuicio en lugar de un beneficio, ¿no? Entonces, el ozono es inestable, por eso no se puede vender en botellas o en balones como el gas, ¿no? Se necesita un sistema de ozono en el lugar donde voy a aplicar el ozono, así sea para aire o para agua. Lo que sí se puede, de alguna manera, entre comillas, encapsular el ozono es con el aceite ozonizado, ¿no? Que ahorita es toda una industria en Europa, el tema de la cosmética con ozono, cuyo producto estrella es ozonizar aceite que tenga una cantidad de grasas. El más adecuado es el de girasol, y ahí el ozono genera subproductos como peróxidos, ozónidos y otros más que tienen una vida media mucho más larga que el ozono. Puede llegar a durar 1 año, 2 años si se refrigera
y si no se refrigera más de 6 meses, y esto se usa para tratamientos de pie diabético, por ejemplo, para hacer desinfección, heridas. En la agricultura se utiliza también para prolongar el efecto del ozono un poco más en los cultivos y una serie de cosas así, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Una pregunta que es transversal. Hemos visto el tema de la calidad, si me permites, Inés, y después podemos hacer también un intercambio ahí entre todos. Hemos visto la calidad del aire, hemos visto el uso del aire con fines energéticos en los parques eólicos y también esta reflexión que hace muy bien Miguel sobre el tema de que hay que combinar medios, ¿no es cierto? Y finalmente el tema del ozono, que es una aplicación que tiene un gas que tiene muchos usos. La reflexión sería, ¿qué tendríamos que hacer, digamos, Edwin, y luego Miguel y Nicolás, para promover estas nuevas tecnologías, estas innovaciones tecnológicas basadas, hemos llamado al programa basadas en el aire, pero es evidentemente solamente una frase marketera. Lo que queremos es justamente poner la atención sobre ciertas innovaciones muy importantes. ¿Qué tendríamos que hacer, Edwin, para poder promover estas innovaciones que sean adoptadas y que se puedan ayudar para resolver los problemas de la calidad en el aire? ¿Qué sugieres? Sí. Particularmente pienso que, bueno, debemos ser conscientes, a pesar que el aire es algo que es transparente, ¿no? No lo vemos y por eso a veces lo ignoramos, pero debemos documentarnos y saber que la salud, buena parte de nuestra salud se debe al aire, ¿no? Y esta pandemia justamente ha destapado muchas cosas, ¿no? Y muchos aprendizajes.